Bueno, vamos a esta hora con la conversación con Carlos Morales, analista político que está en el estudio de Noticias en Digital. Hola Carlos, bienvenido. Bueno, hace una semana desde este espacio el señor Morales denunció que el Estado peruano debería hacerse presente en el juicio iniciado por el gobierno de los Estados Unidos justamente en las Cortes Federales, no en una corte local, para recuperar inicialmente los 3.600 millones de dólares que serían del Perú y que en algún momento pasarían a ser 70.000 millones de dólares. Los involucrados, empresarios norteamericanos, ya están presos y han empezado a cantar desde el rol que les toca ahora, que están siendo colaboradores eficaces. Están presos, han confesado su culpabilidad de haber formado parte de una red criminal que compraba oro ilegal al Perú. Y en esa red están implicados funcionarios peruanos y empresarios peruanos. La gran pregunta es, ¿por qué consideras, Carlos, que hasta la fecha el gobierno peruano, desde marzo de 2017, no ha actuado para recuperar ese dinero? Mira, es extraño, pero era de suponer que quienes quieran proteger las actividades que desarrolló en su momento el señor PPK, con todo lo que tenía de lujo en este tema específicamente. Recuerden ustedes que cuando el Scotia viene a Perú para comprar el Banco Vice, quien lo trae es el grupo de PPK. El grupo de PPK. ¿Cuál es el grupo de PPK? El grupo de PPK es el señor Zavala, la señora de la Puente. ¿Susana de la Puente? Y otras personas más que están involucradas con ellos. Estas personas... O banqueros, ¿no? O sea, sí, un grupo... Estas personas motivan y direccionan que el grupo Scotiabank compre el Banco Vice. El Banco Vice tenía problemas muy serios en ese momento ya relacionados a temas de oro. Recordemos que la parte del Banco Vice que se dedicaba a compras de oro estaba manejada por Gonzalo de la Puente, que era el hermano de Susana de la Puente. ¿Y qué de malo tendrían? O sea... Que cuando el Banco Vice es vendido a Scotiabank, Scotiabank, luego de comprar esta historia de Banco Vice, se da cuenta que adentro había un problema grave relacionado a temas de oro. Lo que no está claro es si el Banco Vice le informó al Scotia antes de la compra. Antes de la compra, o Scotia se da cuenta posteriormente y quiere usar el tema y no hace nada. Entonces, esta situación ha permitido que... Y perdón, ¿podemos hacer un break ahí para que nos cuentes cuál era el tema principal de esa cosa media dudosa o irregular del tema del oro, que ya venía con el Banco Vice y que después aparentemente el Banco Scotiabank no hizo nada al respecto? A nivel internacional, Scotiabank tiene una operación que se llama Scotia Mocata. Scotia Mocata, lo hemos conversado, es la que se encarga de fijar el costo de oro mundial. A las 4 o 3 de la tarde te dicen la onza de oro vale tanto. Ellos manejan el LBMA, que es el London Metal Bullion Board. Ese es el organizador de todo lo que es la bolsa mundial de oro y te fijan el precio todos los días de la onza de oro. La situación está en que organismos internacionales y prensa especializada culpan a Scotia Mocata de lo que está pasando con el oro a nivel mundial. ¿Por qué? Y lo culpan directamente por el oro de Perú. Hay barras de oro con el sello de L-Metal, que es una de las casas que puede poner sello a las barras de oro, que tiene confiscado estos 3.600 millones, ya que es donde se empiezan a juntar las cosas y te empiezas a dar cuenta, esto no puede ser casualidad. Esas barras de 3.600 millones que están hablando hoy en día pertenecen a operaciones que se hicieron con el Scotia Mocata y que tenían el sello de L-Metal. ¿Y por qué las empezaban a confiscar? Por el mismo tema que empezaron a confiscar los brillantes del África. Este oro se ha hecho con la niñez de Perú, con la esclavitud de Perú, con las violaciones en Perú, con las depredaciones en Perú, y Estados Unidos toma parte de esto. Estados Unidos hace intentos por decirle a Perú una primera vez, una segunda vez, y la tercera vez, y Estados Unidos denuncia directamente el tema, que hoy está en Corte Federal de Estados Unidos, y nosotros le decimos al gobierno de nuestro país: si el gobierno americano ya denunció, si ya hay culpables, si ya hay declaraciones, si ya estas personas hablaron quiénes son en Perú los que están involucrados en este tema, ¿por qué no se apersona el gobierno del Perú? ¿Quiénes son no lo sabemos. en Perú que no lo están sabemos. involucrados? No lo sabemos porque está dentro, no, ningún nombre. Todo está dentro de la investigación. Para que se suelte toda la información y se abra la información, tiene que acercarse o apersonarse el gobierno o el representante del gobierno peruano. ¿Cuál es el temor? ¿Qué nombres van a salir? ¿Qué empresas están?
Ese es el problema que queremos resolver de una vez porque no podemos seguir ¿Y a con quién las crees tú, mentiras a quién crees una tú tras que otra. se quiere proteger? Creo que hay presidentes involucrados del Perú, creo que hay ministros involucrados de energía, creo que hay autoridades aduaneras que dejaron salir nuestro oro, creo que hay muchas ilegalidades que se han cometido y que están tratando de taparse y que el Perú no se entere. O sea, lo que hablábamos la vez pasada, Así es, los cuellos blancos del oro. corrupción pura. Los cuellos blancos del oro. Con corbata no de sería oro. los cuellos blancos del puerto, ahora los cuellos Así blancos es. sería una nueva red criminal. Entonces, si tú tienes ya todo y Estados Unidos te la ha puesto así, declara. Ya tienes culpables, ya lo declararon, hay empresarios norteamericanos detenidos. Ya dijeron quiénes son sus colaboradores, de dónde sacaron el oro, cómo vino toda la historia. Y hay 3.600 millones, que es la punta del iceberg, y lo vuelvo a repetir, porque estábamos de un hablando de total, 70.000. así es, de 70.000 millones de dólares. ¿Por qué el gobierno peruano no le dice, gobierno de Estados Unidos, acá me apersono? Hagamos juntas la investigación futura. Hasta acá, tus 3.600, muy bien, me apersono. ¿Por qué no se quiere saber la verdad sobre el tema del oro? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Ok? Ni tú lo sabes, No lo sabemos. nadie lo sabe, porque como tú dices, la Así es. información no sale, en tanto el Perú no se llegue apersone. y no vaya a los Estados Unidos a través de sus Así es. representantes, ¿cómo lo harán? Para finalmente abrir la investigación y empezar a... Han habido cartas, hacerla- Carla, Ajá. cartas que se han cursado. Sí, sí, y eso te quería preguntar. El gobierno Sí. federal de los Estados Unidos, a través de la consultoría de inteligencia financiera, el señor Jorge Galvez envió en junio, Jaime Galvez, este junio de 2018, una carta notarial al señor Mulder, congresista del Partido Aprista. ¿Cuál es la relación de esto del congresista Mauricio Mulder con el tema del oro y la minería ilegal? ¿Cuál es la relación? Mira, yo tengo la carta en mi poder, es del 19 de julio del 2018, ha sido entregada ya oficialmente en la mesa de partes del Congreso para que sea oficial. Y acá dice bien claro, el que suscribe Jaime José Galvez Salcedo, identificado con DNI tal, actual consultor en inteligencia financiera del gobierno federal de los Estados Unidos, hace la denuncia. Y acá le dice claramente al señor que a él se le dio desde el 2000 toda la información referida a la minería ilegal, desde el año 2000, para que la denunciara. En el año 2000 el señor Mauricio Mulder Era candidato a ser congresista de y la se le siempre apoyó, de la- según dice esta dinero? carta, se le apoyó de todas las formas posibles para que llegara a ser ¿Qué es de todas congresista. las formas posibles? Tengo entendido que le dieron todo el apoyo, porque acá dice bien ¿Económico? claro. Por medio de la presente quiero dejar expresa constancia que usted fue contactado por mi persona a través de su asesor principal, el señor Tal, cuando usted se encontraba organizando su campaña al Congreso para las elecciones generales del 2001. Tuvimos reuniones y en mi condición de representante legal y de nuestra principal empresa y corporación Engelhardt, le expliqué al detalle la problemática de la minería ilegal del oro en el Perú y las graves repercusiones presentes futuras para el país, sin que esto debidamente fuera investigado, controlado y legalizado. Acá Usted continúa. nos hizo saber que entendía lo delicado y complejo e importante de la situación y confirmó que efectivamente el gobierno federal de Estados Unidos respaldaba esta iniciativa y aceptó liderar esta importante investigación, pero primero tenía que llegar al Congreso de la República, para lo cual solicitó nuestro apoyo y se lo brindamos. Nuestro apoyo, no hablan de apoyo económico. Nuestro apoyo y se lo Nuestro brindamos. apoyo se lo brindamos. ¿Tú Entonces, crees que ha sido apoyo le dieron económico? toda la información. O sea, hubo un trato, hubo una negociación, ¿no? Llegó Lo al importante Congreso, es que una nosotros te persona de apoyamos, llegó al confianza Congreso y tú haces algo llegara para a la minería. presidencia de la Comisión de Inteligencia, se le dio de los organismos especializados de Estados Unidos todo lo que estaba pasando en el Perú con el tema del terrorismo. Se le hizo un mapa con cada Todo uno lo de que los iba a pasar, dónde conflictos. estaban endoctrinando a la gente, dónde estaban juntando el dinero, dónde estaban comprando las armas, a partir de cuándo iba a recrudecer este fenómeno terrorista en el Perú, ¿Y tú qué dices? iba a Que el pasar. señor Mulder simplemente dijo que le interesaba y después no le interesó y no hizo nada. Acá dice una cosa bien grave. A ver. Usted decidió cambiar la dirección de la investigación emitiendo el 15 de junio del 2002 un informe final donde no se incluyó en absoluto la información más relevante, contundente y de importancia para el Perú. Cambiar el informe. Y lo dice la carta notarial. Esta ¿Qué misma informe- carta ¿Qué notarial informe era ese? era un informe que el gobierno americano le daba a Mulder en su calidad de presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, diciéndole todo lo que estaba sucediendo en el Perú en el tema minería ilegal con referencia a terrorismo, donde el terrorismo estaba agrupándose nuevamente, donde estaban nucleando, donde estaban endoctrinando gente, Ok. donde estaban comprando armas. ¿Pero en qué Todo el sentido- informe completo. ¿En qué sentido cambió él el informe? ¿O cambiaría No él el tomó en informe? cuenta nada de lo que se le dio del tema terrorista. O sea, se Lo le dio toda la lo información y él direccionó- hizo un lo informe, direccionó y según él hizo esta un carta. informe sin usar eso. Así es, direccionó Horacio lo que dice Pacori. esta carta clara del señor Galvez. O es sea, que traicionó direccionó. entonces, traicionó a la gente del gobierno americano que había confiado en él.
Y que lo apoyó además económicamente, aparentemente, para llegar al Congreso. Y traicionó al Perú. Claro, y traicionó al Perú, en tus palabras, ¿no? Y traicionó al Perú, porque las actividades terroristas se dieron y en el año 2017, 2018, empezó a morir muchachos en el BRAE, nuestros muchachos. Eso es traicionar al país. Bueno, es una denuncia grave contra Es bien el señor grave. Mulder. ¿Qué ha sucedido ahora? El mismo señor Gálvez le envió una carta al señor Jorge del Castillo pidiendo su apoyo para que lo que no hizo ¿Por el qué señor a Jorge Mulder, del Castillo, porque presidente de la Jorge en Comisión este de momento es Defensa presidente Nacional? de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Ok. No porque sean del APRA, simplemente No, no, porque no, tiene no, un cargo no, importante no que tiene tiene que ver no con tiene el nada tema. que ver la parte partidaria. Ok. A este señor se le envió y no hizo nada. Ahora se le está enviando a Jorge para que en su calidad del cargo que ocupa empiece a desarrollar cosas para poder defender a nuestro país de esta lacra. Así de simple. Ahora, ha sido entonces, según lo que informa el documento y según lo que dices, una traición del señor Mulder con las personas que confiaron en él, que lo apoyaron aparentemente La carta lo económicamente, dice claramente. y que él no hizo nada. Y además no solamente no hizo nada, según la carta, tergiversó, o no tergiversó, simplemente Desvió. no usó la información. Para usar los términos de la carta, desvió. O no usó la información que Así es. la inteligencia de los Estados Unidos le diera en relación a estos En su momento. graves temas que afectan, Así es. que son lacras para nuestro Así es. país. Bueno, ¿qué esperas tú o qué desearías tú que pase, ¿no?, a raíz de esa denuncia, que imagino no solamente la has dado en este canal, sino estarás yendo por diferentes medios de comunicación, no lo sé? ¿Qué Nosotros estrategia estarán planteando? Nosotros esperamos que el presidente de nuestro país disponga que la Cancillería, disponga que la Fiscalía coordine con la gente del Poder Judicial para que tomen carta en este asunto y se hagan presentes en el gobierno americano. Y le digan, señores, acá estamos. Queremos ser parte de esta investigación, tomamos la parte que nos corresponde de esta investigación, hagámosla juntos. Okay. Caiga quien caiga, como dice él. Eso puede ser una buena muestra de lo que quiere mostrarnos a todos los peruanos de su gran programa de anticorrupción. Sí, y hablamos justamente que en nuestro país 40.000 millones de soles al año se pierde en corrupción, es decir, unos 11.000 millones de dólares, ¿no? Con lo que se podría hacer muchísimo. Muchísimas cosas. Sobre todo educación. Bueno, y hablando de educación, ya has hecho esa denuncia, vamos a pasar al tema de educación, tenemos poquito tiempo. En tu punto de vista, ¿por qué te gusta ese libro? ¿O por qué lo tienes en mano? Y no solamente porque lo estás leyendo, sino que imagino te da algunas ideas en relación al tema de educación. ¿Qué debería variar para ti en ese tema? Este libro, con la adecuación de nuestros sistemas, nos ha hecho variar completamente el concepto de educación que debe venir a Perú. ¿Podrías mostrarlo para que Sí. hay personas que quizás lo quieran ver? Para los muchachos que les encanta la internet, busquen Homo Deus. Este señor Yuval Noah Harari es un científico israelita, tiene un libro anterior que se llama Homo Sapiens, y lo que me llamó la atención de Homo Sapiens es que es el libro anterior a este, dice, lo que nos hizo inteligentes nos hará ser dioses. Y eso es una oferta demasiado delicada. Okay. Entonces, cuando yo leo este libro, ¿qué saco en conclusión? Que la educación en el mundo, y esto es un mensaje para las universidades de nuestro país, tiene que ir a enseñarle a nuestra gente ya carreras de ingeniería genética, ingeniería robótica, Son las modernas, ¿no? ingeniería biológica, inteligencia artificial y una previa de células madre. ¿No existe eso en nuestro país? No existe. Nada, ni un poquito. Paul Schiller es el hombre que en Estados Unidos quiso desarrollar todas las células madre, el tema de las células madre. El gobierno del presidente Bush y algunos laboratorios hicieron que Paul saliera de Estados Unidos y desarrolló todo en Francia. Ya. Hoy tiene un desarrollo fantástico en Europa. Paul Schiller es peruano. Y si nosotros no sabemos aprovechar la calidad y la capacidad de nuestros peruanos a nivel mundial y empezar a traer esa riqueza de conocimiento a Perú, vamos a estar fuera de la balanza. Este Sí, señor, vamos a quedar rezagados. totalmente, la tecnología, Así como el mundo de las comunicaciones cambia, el Exacto. mundo digital, Exacto. lo que tú estás diciendo, Y las carreras también cambian. la tecnología no para te toca en la adecuarnos a lo puerta de y se hoy. queda, la tecnología pasa. Y Perú ha dejado pasar muchas oportunidades de educación para nuestra gente y tecnología avanzada para nuestra gente. ¿Cuáles son las oportunidades que más te han llamado la atención que dejaron pasar? En la época del presidente Toledo, cuando había gran cantidad de dinero para desarrollar infraestructura y educación, se habló de que se iba a aumentar el 7% del PBI
Para educación. La inversión en educación, el Estamos presupuesto. en 3, creo, ¿no? 2.8, 2.8 punto y pico. ¿El promedio de la región es más o menos ese? Porque en otros países yo sé, En otros 6, países 7. tiene 6, 7, Sí, claro. pero el promedio de la región debe estar en 4 o 5. 4, igual Nosotros estamos estamos muy por por debajo debajo del promedio de la región. Este libro Increíble. es el que me hizo a mí variar el concepto de educación para los peruanos. Si nosotros a nuestra gente no les damos la posibilidad de aprender lo que es ingeniería genética, ingeniería robótica, ingeniería biológica, inteligencia artificial y células madre en las universidades y como carrera, estamos fuera. Hoy en día, la educación que están enseñando en muchos países, inclusive de Perú, de contabilidad, de administración, yo soy licenciado en administración de empresas y tengo 3 carreras más, pero esas educaciones ya son obsoletas. Sí. Esas educaciones no Y nos derecho preparan también, para, imagino, exacto, eso es lo no que nos pasa. preparan para el futuro. Esto es el futuro. Y hay 2 platillos. En este platillo están las personas que van a ser los dueños de los algoritmos o todo lo que son las licencias y los comandos para desarrollar los autos robóticos, los carros robóticos, los servicios para alimentos robóticos, corazón, hígado, pulmón y riñón robóticos, órganos que van a ser cambiados en el futuro y lo que van a convertir a los humanos en un cyborg, a aquellos que quieran vivir más. Todo esto va a estar en este platillo, con los muchachos que trabajen con estos nuevos dueños de estos algoritmos. Y en el otro platillo, y está en la entrevista, muchachos vean la entrevista del señor Yuval Noah Harari, en el programa español que se llama Existe vida en Martes, no en el planeta, sino en Martes, el día de la semana. Y cuando le dicen, y en el otro platillo, ¿quiénes están? Le dicen, porque él ya define bien claro quiénes están en este, los nuevos ricos. Bueno, aquí están ustedes, le dice. Y así de frío lo dice, ¿eh? Los inservibles, porque ni sus órganos nos van a servir ya. Es muy fuerte eso. Muy fuerte. Por eso te dije, este libro es muy revelador. Y si nuestra gente del sector educación no se pone a buen recaudo, si no pasamos de este platillo, muchachos, a este platillo, Ahora, no tenemos ningún futuro. Ahora, yo intuyo, no solamente acá están los inservibles, pero aquí está la gente que está, ¿no?, en este mundo que tú estás diciendo de las carreras modernas. Así es. Pero ¿qué pasa con los artistas, con el tema de la cultura? ¿También están en el grupo Los de los inservibles? los artistas y la cultura son un tema en los cuales la Tema robótica, especialísimo, la robótica nunca va a poder alcanzarlos. Los va a poder imitar, va a poder hacer los mismos teclados, las mismas orquestaciones, pero nunca va a poder crear lo que ellos han creado. El otro día vi justo en Hildebrand en sus 13, que estaba leyéndolo como cada viernes, y salió una figura, un cuadro que había sido creado a través de la tecnología, que era un experimento, la mezcla de varios autores, Así es. ¿no?, muy famosos, pero era un mamarracho. Así y ahí es. terminaba diciendo el texto de que realmente nunca jamás iba a compararse con la obra real. En los nuevos ¿No? sistemas de educación que nosotros vamos a plantear está lo que tú conoces de ciencias, de letras, pero también va a estar artes y deportes. ¿Por qué? Porque son carreras a las cuales la robótica es muy difícil que pueda Sí, no va a llegar, alcanzar al porque ser ahí humano. hay alma, Así hay es. alma, el alma está ahí. Así es. El alma está en el deporte, Entonces, el alma está hay que en la meterle mano cultura, muy fuerte en a el lo que arte. es el sector de educación. El sector muy de fuerte. educación, y bueno, ¿y qué pasa con nuestro Concitec, con estas... ¿no? Cuando tú ¿Cuánto hay- hablas de invertir- ¿Cuánto hay de inversión en tecnología en nuestro Mira, cuando país? tú hablas de invertir un 7 a 10%, como estamos planteando nosotros, del PBI en lo que es educación, también tienes que hablar de invertir un 7 a 10% en investigación tecnológica, claro. en desarrollo Sí, va de la mano. tecnología. Va de la mano. Tú no puedes tener esto en 3 y esto en 1.8. Pero además la gente quizás se pregunte, porque yo me lo pregunté, no sé si alguien se lo haya preguntado. Ok, tenemos a estas personas que se empiezan a instruir en estas carreras y a preparar en estas carreras modernas. Pero después, ¿dónde se aplican? En el día a día. ¿Acaso el Perú está preparado para eso? Es que Esas personas tienes- quizás se preparan y se van afuera a Tienes hacer... que preparar al Perú para todo eso. Cuando hablamos la vez Pero pasada... sería un cambio revolucionario en Totalmente, general como país. pero tiene que empezar. Porque si no, los que nos sucedan dentro de 20 años a ti o a mí van a estar pensando que, oye, tiene que haber un cambio revolucionario. ¿Por qué no lo hicieron hace 20 años? ¿Por qué no pensamos en un país de la región que siempre lo ponemos de ejemplo, ¿no? Que es el caso de Chile o el caso de Brasil. Brasil como un país más grande, pero Chile es el país aparente más evolucionado, ¿no? O económicamente mejor ubicado. Bueno, aparentemente. Económicamente los más ubicados son Chile y Perú. Ok. Son los 2 países que, si hubiese una crisis económica mañana, no sufrirían tanto como el resto de los países de la Ok. región.
Entonces hablemos de Chile, que es el país referente al que siempre vemos como el país que ya está yendo al primer mundo, ¿no? Aparentemente siempre se habla así. ¿Cómo va el tema ahí, por ejemplo, del desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de la educación? Ellos tienen en desarrollo tecnológico en promedio 7 a 8%. O sea, sí están. Claro. Chile también lo tiene. Perú, que está a ese nivel en la región de una economía que no sufriría en un cambio fuerte en la economía mundial, una crisis, Perú debería estar a la par. Y tenemos 2 y pico. 2.8 en educación y 1 punto y pico en tecnología y desarrollos tecnológicos. En Concitec, lo que tú has hablado. Sí, hay algo que no funciona. Tiene que empezar a crecer esos presupuestos y tiene que nuestra gente empezar a formarse, las universidades cambiar para recibir ese nuevo grupo de muchachos que van a ir de los colegios, y tienen que haber empresas de primer nivel, como te he hablado la vez pasada, tiene que haber un Sony, tiene que haber un General Electric invirtiendo en Perú, tiene que haber un AT&T en Perú, tiene que haber un Brunswick en Perú, tiene que haber empresas muy grandes de primer nivel que hoy día no están. Desgraciadamente no están. Y los culpables de que no estén son los señores que han traído a otras empresas acá, y veamos todo lo que han hecho en el mercado, los Odebrecht, los OAS, los Camargo, etcétera. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Gracias a ti una vez más. Bueno, gracias. Sí, realmente es un tema bien complejo, interesante, el tema de la educación, esto de la ciencia y tecnología, la inversión. Sí, nos tenemos mucho por hacer. ¿No? Solamente estaba pensando por dónde empezar, y tú decías, hay que empezar, claro, por la inversión en educación, por ampliar el presupuesto en esto. Hay que tener capacitación muy fuerte, muy consciente del nuevo profesorado. Pero yo me preguntaba, con todo lo que vemos y con toda esta indigencia moral, ¿no?, de la clase política de nuestro país, que lamentablemente son los que hacen las leyes, los que pueden dar esa imagen de estabilidad jurídica para que esas grandes empresas que quieren un espacio jurídico que les dé estabilidad vengan a invertir en nuestro país. O sea, si tenemos una clase política de esta calaña, como es lo que vemos todos los días, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo podemos crecer desde la... Lo vamos a cambiar. Desde la educación, ¿no? Los peruanos hemos hecho cambios muy importantes en la vida del país. Nos hemos adecuado a cosas importantísimas. Yo lo he visto en aviación. Las regulaciones aeronáuticas desde los Estados Unidos, en Estados Unidos se aplicaron a lo largo de 60 años. Para nosotros poder hacerlo en Perú, tradujimos esas regulaciones de los Estados Unidos que se demoraron 60 años, las pusimos en nuestro idioma y las implementamos en un año. Los peruanos tenemos una capacidad brutal y genial y creativa. Pero lamentablemente la gente que llega a la política y a la función, no se dice... Ese es el punto que hay que cambiar. ¿No? Pero la función, ¿no?, desde el Estado, parece, todo indicaría que es lo más pobre que tenemos, ¿no? Exacto, el Perú está en su mejor momento. No todos, porque hay Es un gente país... noble. El Perú es un país considerado como uno de los países completos de América. Las riquezas que hay en el Perú son espectaculares. Sí. Pero la clase política que nos gobierna tiene que ser dejada de lado y poner una nueva clase política. Y créeme que hay gente que está dispuesta a jugarse por el país. Porque parece que estamos en la misma tradición virreinal y colonial ahora. Exacto. Eso del hermanito, donde no existe una cultura de la meritocracia republicana que debería existir, no hay. No habría que formar eso, porque ahora todo es el amiguismo, el compadrazgo, el hermanito. No existe la meritocracia. Así es. Entonces, nada, tenemos y reproducimos este Congreso que tenemos, estas instituciones, este Poder Judicial, y lamentablemente sin instituciones es difícil avanzar. Es muy difícil. Sin instituciones decentes y sólidas. Pero podemos cambiarlos. No, yo imagino que sí, por algún y lado. El trabajo que tiene que hacerse y debe sentarse las bases desde este gobierno, desde el señor Vizcarra, que quiere hacer las cosas bien según nos ha informado. Empecemos a combatir la corrupción, empecemos a cambiar autoridades, empecemos a poner gente profesional. Un alcalde. Canadá, ¿por qué Canadá es uno de los países más ricos en todo en este momento? Más ricos en la parte cultural, más ricos en la parte social. Porque su ministro del Interior ha sido un exfuncionario de las Fuerzas Armadas. Su ministro de Salud ha sido un médico. Entonces, en cada posición tienen gente técnica. Idónea. Profesionales, los mejores en la especialidad, que se rodean a su vez de los mejores en la especialidad, pero no al amigo del presidente o al compadre del ministro o al cuñado de fulano. Y acá hemos visto a una ministra, como la señora Cayetana Aljovín, que se pasó por 3 ministerios sin la especialidad en ninguno. Era una locura. Ese es el problema que sucede en nuestros países. Zapatero a tus zapatos.
Vamos a poner técnicos en cada una de las áreas especializadas de los sectores que tienen que ver con la economía del Perú y créeme que esto sale adelante. Les guste o no les guste a los señores que no lo han estado haciendo. Ok, yo te agradezco muchísimo. A ti gracias por la entrevista una vez Sé más. que estás construyendo un partido político. Así ¿Cómo es. se llama? Salvemos al Perú. Salvemos al Perú. Bueno, ok. Gracias. Yo te deseo suerte en este proyecto político. Está decretado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.